Buenos días. Hoy tenemos una nueva sesión de IPEX en español y antes de iniciar con el tema principal que se trata de los servicios REST, pues tengo algunas noticias para compartirles. Primero es que el evento Apex Hack 20 ya finalizó el evento, pues inició en julio. Les contaba yo también para que se registraran, participaran de las sesiones virtuales, también que se unieran a un equipo y pues pudieran participar enviando su proyecto a participar pues como tal del evento. Este evento, como les digo, pues, inició en julio y terminó en noviembre. Fueron 4 meses donde compartimos con gente de la comunidad, diferentes speakers. Realmente fueron 11 speakers, los cuales nos dieron diferentes temas relacionados a Apex. Y bueno, a lo largo de todas estas sesiones tuvimos más de 500 personas asistiendo a cada una de ellas. Al final, pues se formaron 29 equipos de diferentes países de Latinoamérica, donde tuvimos presencia, a hacerles un poco aquí, tuvimos presencia de Colombia, Perú, México, Costa Rica, Guyana, Chile, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Brasil y Guatemala. Esperamos que en las próximas versiones del evento tengamos más participación, sobre todo más equipos de estos países y bueno, que los demás países también sigan participando del evento. Bueno, de esos 29 equipos que enviaron el proyecto, se seleccionaron 5 finalistas de Perú, Colombia, Ecuador y México, para finalmente tener 2 ganadores. El primer lugar se lo llevó Notaría Digital de Ecuador y el segundo lugar lo tomó Didactic Cloud de Perú. ¿Okay? Si quieren conocer más de todo el evento y conocer en detalle los proyectos que quedaron finalistas, aquí les dejo el link directo al artículo en español y al artículo en inglés, para que ustedes puedan ver en detalle pues todo lo que sucedió alrededor del evento. Solicitud para ustedes. Si ustedes son clientes de Apex, entonces los invito a que escriban una reseña de cómo les ha parecido Apex. Aquí está el link y más adelante lo voy a poner también en el chat para que ustedes puedan ir directamente a la encuesta de Gartner para que pues, podamos ser nuevamente elegidos como la elección de los clientes. Bueno, esta es nuestra sección, nuestra sesión número 8 del 2020 y empezamos en abril. Aquí diferentes temas que hemos tratado a lo largo del año. Pueden ver cada una de estas sesiones si se la perdieron. Pueden ir a la página de Axton para ver la grabación nuevamente de las sesiones. Aquí también les dejo el link directo para que puedan verlas. Y bueno, esperamos poder seguir teniendo más sesiones en el 2021. También quiero invitarlos a una sesión muy especial que vamos a tener el 21 de enero. No podemos revelar de qué se trata, pero les aseguramos que va a ser muy interesante para ustedes. Así que también les dejo aquí el link para que se suscriban también a este Office Hours que es en inglés, pero que seguramente va a ser muy, muy entretenido para ustedes y de mucha ayuda. Bueno, ahora sí, vamos con nuestra sesión del día de hoy. Como habíamos empezado en noviembre, teníamos un tema que era cómo integrar estos servicios REST a nuestras aplicaciones de Apex. Entonces allí ya había Adrián, nos había contado sobre los servicios REST, habíamos visto un poco de la teoría y nos quedó faltando 2 demos. Así que hoy Adrián vamos a retomar esa sesión de noviembre y continuar entonces con los demos. Solamente para contarles que Adrián es Principal Solution Engineer en Oracle y está orientado en promover la transformación de las empresas mediante la innovación utilizando Oracle Cloud y las tecnologías autónomas.
Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Todo bien por acá? Mi nombre es Adrián Argüello, yo estoy basado en Costa Rica. Tal como comentaba Mónica, bueno, la idea es hoy ejecutar y finalizar la parte de los dos demos de servicios REST que estábamos revisando la vez anterior. Mi nombre es Adrián Argüello, yo soy ingeniero de soluciones para Centroamérica y Caribe, estoy basado en Costa Rica. Y pues vamos a conversar un poco de lo que son servicios REST en nuestras aplicaciones Apex, ¿verdad? Para algunos que no estuvieron con nosotros la sesión anterior, bueno, yo trabajo en tecnología desde 1997 y trabajo con nube desde hace aproximadamente 3, 4 años. Empecé con nubes de Microsoft y ahora, bueno, con nube Oracle, ¿verdad? He obtenido algunas certificaciones, tanto Microsoft como Oracle, lo que es a nivel de nube. Vamos simplemente vamos a revisar Apex, pero desde el mismo portal. Vamos a revisar servicios REST y vamos a hacer un par de demos, ¿no? Solo para recordar. Igual esto, tal como decía Mónica, queda en el video. Em, Justamente los métodos HTTP que podemos utilizar cuando tenemos un servicio de REST, un web service o web source REST, en donde tenemos tanto el GET, ¿verdad? Para únicamente un recurso, como por ejemplo en nuestro caso una tabla, ¿verdad? Cuando tenemos un post igual para un recurso, como por ejemplo una tabla. Cuando obtenemos mediante un get, ahora sí, vamos a ver ahora en el ejemplo, lo que es, digamos, la tabla emp con un código de empleado, ¿verdad? Lo que sería un patch o un put, ¿verdad? Que sería actualización o reemplazo del recurso. Igual, por ejemplo, acá yo puedo tener la tabla emp y el código de empleado 7777 y habrá una actualización al dato, ¿verdad? A este recurso, un update o un insert, por ejemplo, también, ¿verdad? Y luego tenemos el delete, ¿verdad? Que sería el método HTTP de delete, igual con el código de recurso, ¿verdad? Y se elimina el recurso de la tabla en función al ID. Entonces, esos son los métodos que podemos nosotros utilizar y hay que tenerlos bien presentes cuando estamos hablando de o métodos RESTful, no solo en Apex, sino a nivel general. Cuando utilizamos REST, estos son los eventos o los métodos que podemos utilizar desde cualquier lugar que vayamos a trabajar. ¿Ok? Sin más, entonces, por acá vamos a realizar lo que es la demostración. En este caso, yo estoy utilizando un ambiente Apex que ha sido desplegado en una base de datos autónoma que está en nuestra nube. Apex funciona igual, fuera en premisas o en OCI, en una base de datos tradicional o en una base de datos autónoma. Y entonces, en realidad lo que vamos a hacer acá lo podemos hacer en una base de datos tradicional, en premisas y demás. Lo único que va a cambiar un poco aquí es la forma de acceder principalmente a nuestra instancia Apex, ¿no? Entonces, cuando utilizamos las bases de datos autónomas, el acceso a Apex se va a encontrar tanto en las herramientas del ATP como si nos vamos a la consola de servicio. ¿Ok? Por acá entonces vamos a seleccionar abrir Oracle Apex. ¿Ok? Este Oracle Apex ya tiene algunos usuarios creados, pero vamos a iniciar con un usuario nuevo. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar ingresar a nuestra consola de admin, ¿verdad? De Apex, con el usuario admin. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es justamente, minimizar esto. Lo que vamos a hacer aquí justamente es crear un nuevo workspace en Apex, ¿verdad? Entonces vamos a crear un nuevo usuario con el que vamos a trabajar los demos
los demos de hoy. Hola, ¿Ok? Adrián, disculpa. Creo que hay una diferencia entre lo que estamos viendo y lo que tú estás contando, porque aún estamos viendo la presentación de PowerPoint. ¿De veras? Déjame cambiar. ¿Ahora sí? Ahora sí estamos viendo Apex. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, bueno, entonces, Gracias. gracias, no, disculpa ahí. Entonces, cuando entramos aquí a Apex, vamos a crear el workspace, que sería crear nuestro usuario esquema, ¿verdad? En el que vamos a trabajar, que es un usuario esquema nuevo. Entonces, vamos a colocar por acá el usuario Apex Hours 17, que sería para el evento de hoy. Vamos a seleccionar una clave, ¿ok? Y vamos a crear el workspace. ¿Okay? Ya con esto vamos a tener justamente el ambiente en el que vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Eh, con nuestra instancia Apex. ¿Ok? Entonces por acá vamos a ingresar a nuestro usuario Apex Hours 17, que es el que acabamos de crear. ¿Ok? Y aquí ya tenemos entonces lo que es el ambiente de trabajo para el Apex Hours de hoy. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una aplicación que tenga un reporte y un formulario basado en un servicio de terceros, ¿ok? En un servicio REST de terceros. En este caso, vamos a basarlo en un servicio REST que está para el tema de COVID, ¿ok? ¿Ok? Entonces, vamos a ingresar a esta dirección api.covid19api.com y al summary. Este es un REST eh, público que podemos utilizarlo. En este caso, lo que vamos a obtener es justamente información de todos los casos a nivel mundial, ¿verdad? De COVID. Y este va a ser nuestro REST que vamos a utilizar y a consultar desde Apex. Como ustedes ven, inclusive es un REST de un tercero. ¿Ok? Vamos a entonces crear una aplicación, ¿verdad? Esta aplicación que vamos a crear en este caso es en la que vamos a habilitar este servicio REST. Voy a hacer una aplicación nueva que únicamente vamos a tener el formulario de home, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí un nombre, ¿verdad? Con base en el usuario que tenemos. ¿Okay? Y no vamos a seleccionar nada más para dejarlo lo más plain posible. ¿Okay? Vamos entonces acá a seleccionar la opción de crear aplicación. ¿Okay? Entonces, como ven, en este momento ya tenemos la aplicación creada con los componentes básicos. Una página de login, la página de home y lo que es la página global page de desktop. ¿Okay? Ya tenemos entonces por acá el API que vamos a consumir como servicio REST, ¿verdad? Vean aquí el formato JSON. Ya tenemos la aplicación y lo que vamos a hacer es, mediante la opción de Shared Components, vamos a crear un REST Data Source. ¿Ok? Antes esta opción se llamaba Web Source, ¿verdad? En esta nueva versión 20, la opción se llama REST Data Source. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar acá, ¿sí? Fuentes de datos REST. Aquí estamos en la aplicación que creamos, Shared Components, REST Data Sources, ¿ok?
y vamos a crear el data source que está basado en REST. Vamos a crear uno nuevo, ¿verdad? Podemos también traernos un REST data source de otra aplicación si ya lo tenemos desarrollado. Vamos a crear un nuevo por acá. El tipo de data source, vean ustedes que puede ser simple HTTP como esta, puede ser REST Data Service que ya desplegado desde desde un producto Oracle, o si hay o bien una aplicación de software as a service que tenga publicado algún servicio REST para ser consumido por terceros. En este caso voy a seleccionar Simple HTTP y vamos a colocarle como nombre COVID-19 Summary. ¿Okay? Y el endpoint va a ser justamente la dirección del JSON o del API que tenemos nosotros disponibles acá, ¿okay? Que hemos seleccionado. Le vamos al siguiente. Él nos va a pedir crear un servidor remoto, en donde vamos a crear un nuevo. Aquí está el URL base, aquí está el URL path, que es la última forma, ¿verdad? O el último acceso. Summary, ¿ok? Y le vamos a dar siguiente. La autenticación, en este caso, es un servicio que no nos está pidiendo autenticación, ¿verdad? Es un servicio que está público, por lo tanto vamos a decir que no se requiere autorización. Le vamos a dar Discovery y en este caso él nos va a mostrar parte de los datos y los va a acomodar de forma tabular con base en el JSON que estábamos viendo, ¿verdad? Y nos va a decir, este es un preview de la información que usted va a obtener. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener el nombre del país, ¿verdad? Y los datos que hemos ido viendo, por ejemplo, que están actualizados, ¿verdad? Con base en este REST que tenemos ahí. Vamos a darle Create REST y ya aquí tenemos el REST configurado, ¿verdad? El nombre, las operaciones que tienen, que es únicamente un get, ¿verdad? Porque es un REST de lectura únicamente. Ok, esta es un REST publicado únicamente para lectura, solamente nos va a permitir hacer get. No requiere autenticación, el servidor tiene este nombre, ¿verdad? ap.covid19.com, ¿verdad? Y el endpoint sería este. ¿Okay? Ahora bien, una vez que hemos definido el data source, nos vamos a devolver a nuestra aplicación. ¿Ok? Y en nuestra aplicación, el siguiente paso va a ser justamente crear, ¿sí? Crear un reporte interactivo donde veamos los datos que veíamos en el preview, ¿ok? Y podamos entonces crear desde ese reporte interactivo, en vista de que el REST es únicamente de lectura, podamos crear un gráfico, ¿ok? Con base en esa información. Vamos a darle crear página, vamos a darle reporte, ¿verdad? Es el tipo de componente que vamos a desplegar, un reporte, ¿verdad? Y ese reporte va a ser justamente un reporte interactivo, ¿verdad? Le ponemos el nombre, por acá, vamos a utilizar reporte COVID, ¿ok? Y le vamos a dar siguiente. Aquí estamos utilizando el proceso simple de crear un reporte interactivo, ¿verdad? No estamos haciendo nada fuera de lo común. Vamos a crear aquí la entrada en el menú. Ok, le damos siguiente. Y vean que acá él me está preguntando cuál es la fuente de datos. Tenemos la base de datos local, donde podemos tener tablas ya creadas, un REST Enable SQL Server o bien el REST Data Source, que es el que vamos a utilizar en este momento. Esperen un segundo porque... Si están viendo mi pantalla, Mónica, perdón. Sí, lo estamos viendo. No está. Ok, ahí está. Ya, tuvimos ahí un pequeño freeze. Seguro conexión a internet. Ok, entonces vamos a seleccionar acá el REST Data Source y aquí nos va a aparecer todos los fuentes de datos REST que hemos creado. En este momento solo tenemos COVID-19.
que fue la que creamos. Y aquí nos dice, bueno, estas son entonces las columnas que se identificaron para este servicio de REST. ¿Ok? Vean ustedes que yo puedo seleccionar qué columnas quiero traer a este reporte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo para este reporte solamente quiero tener una sumarización de los datos totales, yo puedo desde acá remover toda la información nueva. ¿Ok? Entonces decir, bueno, yo en realidad lo que quiero es tener únicamente el nombre, el nombre del país, ¿verdad? El slot que llaman ellos, el nombre del país, ¿verdad? No quiero el código de país y solo quiero el nombre, los totales de muertes, ¿verdad? Por COVID, de casos confirmados y el total de casos recuperados. ¿Ok? Entonces aquí yo empiezo ya a modificar el reporte que estoy creando con base en toda la información que me brinda el data source. Le voy a dar crear, ¿sí? Y aquí ya tenemos el reporte creado. Bien, entonces vamos a darle ejecutar, ¿verdad? Esto nos va a traer la pantalla de login donde vamos a copiar mi usuario. Ok, vamos a traernos la clave. Tenemos por acá y vamos a ingresar. Ok, y aquí tenemos ya el reporte, ¿sí? Es un reporte interactivo, ¿verdad? Y como reporte interactivo vamos a tener todas las acciones normales y tradicionales de los reportes interactivos. Puedo filtrar los datos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que el país que quiero validar es, por ejemplo, quiero validar Costa Rica, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar aquí Costa Rica y voy a aplicar el filtro. Entonces esto me va a traer únicamente información de Costa Rica y me va a decir cómo están las condiciones para Costa Rica. Esto está basado justamente en este servicio REST que tenemos acá. ¿Okay? Eliminamos el filtro y ahora, como les decía, desde acá voy entonces a crear un reporte. ¿Okay? Vean ustedes, perdón, un gráfico. Vean ustedes que podemos hacer todo este tipo de tareas, tal cual como un reporte interactivo. Y en este caso lo que quiero hacer es un gráfico. ¿Cuál va a ser el tipo de gráfico que quiero hacer? Bueno, puedo hacer un gráfico de barras, de líneas, pie o solo líneas. En este caso quiero hacer un gráfico de barras, ¿verdad? En donde mi label va a ser país, ¿verdad? La columna país, voy a ponerle como título país para ser consecuente. Y el valor que quiero mostrar es el total de casos confirmados. ¿Ok? Y aquí vamos a poner casos confirmados. ¿Verdad? No vamos a seleccionar ninguna función de agregación. Vamos a dejarlo plano como los datos que tenemos. La orientación la vamos a colocar en vertical. Y quiero que me ordene los valores de forma descendente. O sea, que me ordene el reporte con base en los valores de forma descendente. Bien. Vamos a darle a aplicar. ¿Okay? Y esto nos va a traer la información en un formato de barras, en donde nos va a acomodar o a desplegar los países según la cantidad de casos confirmados. ¿Ok? Esta información, si nosotros mantenemos el reporte, se va a ir actualizando día con día, ¿verdad? Con base en la actualización que tengamos por parte de este REST API. Entonces, como ven, esta es una forma muy fácil, muy sencilla de poder utilizar y consumir servicios REST de terceros. Y cuando hablamos de servicios REST de terceros, como ustedes ven, puede ser una página web que tenga un servicio de REST publicado, ¿verdad? Puede ser también una aplicación, una base de datos que tenga publicado un servicio REST. Y estos servicios REST, tal como veíamos en nuestra presentación, nos va a brindar, por ejemplo, en este caso solo utilizamos el método get, ¿verdad?
hacia un recurso. Si ustedes se acuerdan, aquí lo que tenemos en el URI de nuestro servicio utilizado es summary, ¿verdad? Del servicio get. Y otros servicios REST o el pueden desplegarnos o nos van a permitir ejecutar, ¿sí? Métodos post, get y demás, ¿ok? Entonces, esta es una forma de consumir servicios REST de terceros desde nuestro Apex, ¿ok? Bien, entonces nos devolvemos al menú inicial. Aquí tenemos la pantalla y tal como obviamente vemos desde el menú podemos acceder al reporte porque así fue como seleccionamos, ¿ok? ¿Verdad? Entonces aquí tenemos justamente la información, ¿ok? Igual yo puedo hacer el download, un reporte, filtrar, etcétera. Muy bien. Perfecto. Esa es la forma entonces en la que nosotros vamos a utilizar servicios REST de terceros. Ahora bien, yo puedo desde mi base de datos en Oracle local, en donde tengo el servicio Apex, ¿verdad? En este caso mi base de datos autónoma, puedo habilitar servicios REST para mis tablas, ¿verdad? Para los esquemas que yo tengo. Entonces, el siguiente demo va a ser, lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a habilitar servicios REST a nivel local en esta base de datos Apex. ¿Ok? En este esquema Apex Hours 17, ¿verdad? Que tenemos en esta base de datos autónoma. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer básicamente tres cosas. Tema número 1, vamos a tomar y vamos a habilitar el esquema de empleados y departamentos en nuestra base de datos, porque es una base de datos nueva. 2, vamos a habilitar el REST dentro de nuestro esquema, ¿verdad? Y 3, vamos a generar un objeto o objetos dentro de nuestro Apex que consuman justamente esa base de datos. ¿Okay? Bien, entonces estamos en nuestra aplicación Apex Hours 17. Paso número 1, habilitar nuestros esquemas de prueba. ¿Okay? Entonces nos vamos a Sample Datasets, ¿verdad? O Sample Datasets. Y vamos a habilitar nuestros esquemas de empleados y departamentos. ¿Ok? Vamos a darle instalar, ¿verdad? Aquí nos pide confirmar. ¿Ok? Le damos siguiente. ¿Ok? Seleccionamos acá o validamos acá. Nos dice que el dataset que va a seleccionar es este. El lenguaje es inglés. En el esquema en el que lo va a colocar es en este. Y estas son las tablas que nos va a permitir cargar. ¿Ok? Bien. Vamos a instalar el dataset. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a crear las tablas y vamos a cargarle los datos. Nos dice que ya fue cargado de forma satisfactoria y acá nos brinda la opción de crear una aplicación. Sin embargo, nosotros no vamos a crear una aplicación en este caso desde acá. Vamos a habilitar los servicios REST, ¿sí? Y vamos entonces a crear o a crear las páginas en la aplicación que ya tenemos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos formas de hacer esto, ¿verdad? Varias formas de hacer esto. Vamos a devolvernos un poquito acá a nuestra presentación porque quiero que vean lo que hemos estado haciendo. Igual esta presentación les va a quedar a ustedes por acá. Y en este caso, para este primer ejercicio, lo que vamos a hacer es, vamos a, mediante un script de SQL, ya que ya tenemos nosotros publicados, ¿verdad? Para este Hands-on Lab, vamos a habilitar el esquema REST y vamos a crear los módulos para estos objetos, ¿ok? Es más rápido crear este script o tener este script que ustedes pueden desarrollar y escribir a mano, ¿verdad? O sea, crear ustedes con base en las tablas y en las operaciones que tenemos
es más rápido hacerlo que ir creándolos manualmente, ¿verdad? Mucho más cuando estamos hablando de tablas o diccionarios de datos que son extremadamente grandes, ¿ok? Entonces es mucho más fácil hacerlo mediante un script para hacerlo automatizado, ¿ok? Como ustedes pueden ver, acá entonces nosotros tenemos esta dirección en donde vamos a encontrar justo el script que vamos a ejecutar, que es un ejemplo ya creado para este Hands-on Lab, ¿ok? ¿Qué tenemos acá? Bueno, los primeros que vamos a tener es el estatuto para habilitar el esquema en el que vamos a correrlo, en este caso el esquema de Apex Hours 17. Aquí le damos un enable, aquí lo habilitamos, le habilitamos la característica de poder ejecutar ORDS o servicios REST. Y aquí empezamos a definir los módulos que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan que aquí en este, nosotros tenemos por ejemplo, un summary, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a empezar a habilitar los distintos módulos que tenemos. Entonces, con base en un path base, aquí tenemos el módulo EMP, ¿verdad? Que nos muestra los datos de los empleados. Aquí tenemos el pattern, el base de Hands-on Lab. Luego aquí tenemos justamente donde vendríamos con el HOL y el código de nombre de empleado. Y acá el ejemplo, para no ir uno por uno, vean ustedes que aquí yo tengo al HOL, que es en donde estamos utilizando el URL. Tengo una opción get, ¿verdad? Y vean ustedes que esta es la sentencia SQL que se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, el get del HOL, ¿verdad? De los empleados, lo que me va a hacer es un select asterisco from la tabla. Si yo coloco este parámetro de no, del número de empleado, lo que va a hacer es el mismo select, pero con el número de empleado, ¿sí? Y así empezamos ya a ver desde acá las distintas operaciones. Por eso era que les decía que es mucho más sencillo crear un script y ejecutarlo que quizás ir paso a paso. Acá, por ejemplo, vean ustedes que en el post yo puedo utilizar un comando PLSQL en donde utilice un estatuto completo, ¿verdad? Un begin, insert into, y aquí estamos creando los registros, ¿ok? De la misma forma para lo que es la parte depth. Entonces, vamos a tomar el script como tal, ¿verdad? Nos vamos a venir acá a nuestra aplicación, ¿ok? Vamos a venir a nuestra aplicación y vamos a, desde el SQL Workshop, a ejecutar este script, ¿ok? Vamos a crear un script. Vamos a traernos justamente el script que teníamos cargados en la página anterior. Vamos a nombrarlo, ¿sí? Y vamos a ejecutarlo. ¿Ok? Nos dice que esto es lo que vamos a ejecutar, 4 statements, le damos correr ahora, ¿verdad? Y nos dice acá que ya lo ejecutó. Aquí nos brinda la opción de crear una aplicación. No vamos a utilizar esta opción, ya los servicios REST están creados, ¿ok? Y nos vamos a venir a la opción de RESTful Services justamente para ver ya, ahora sí, esta es una opción que se nos va a habilitar o nos va a permitir verlo una vez en el que yo defina que este esquema está habilitado para ORDS. ¿Okay? Nos dice aquí la cantidad de módulos que tenemos, ¿verdad? Nos muestra los módulos, ¿ok? Nos dice que tenemos para el departamento, para los empleados y para la vista, ¿verdad? Y nos permite ir navegando y acá nos muestra el nombre del módulo, el path base y acá justamente la ruta tal cual como teníamos aquí
esta ruta de API nos muestra realmente acá la ruta desde la cual yo puedo acceder. Perdón, porque copié el acá. Ok, esta de acá. Ok, ahora sí, nos muestra acá el servidor ORDS, el esquema donde lo tenemos desplegado, el nombre del servicio, ¿verdad? Del servicio REST que veíamos, que en este caso es EMP-DEV, y por acá nos muestra el HOL, que lo que nos brinda es toda la información de la vista, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, para todos los demás, nosotros tenemos justamente la misma cantidad de parámetros, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, vean ustedes que si yo me voy al de departamento, si me voy al nivel de HOL, acá yo voy a tener un post, ¿verdad? Y este post va a ejecutar este begin insert into, que fue lo que veíamos anteriormente. Y vean ustedes que este, por ejemplo, nos va a pedir información, la información que vamos a cargar. Entonces, todos estos servicios yo puedo ir utilizándolos desde nuestra aplicación. ¿Okay? Entonces, ya en este caso tenemos estos servicios habilitados, ¿verdad? Vamos a volver a nuestra aplicación y vamos entonces a incluir dentro de nuestros data source, vamos a incluir, tal como lo hicimos con el de terceros, vamos a crear un nuevo servicio y este nuevo servicio igual from scratch, ¿sí? Lo que nos va a traer es justamente esta información que tenemos acá, que fue el URL o el URI que veíamos cuando habilitamos el servicio y cuando lo veíamos desde la consola de REST Services. Aquí de igual forma voy a tener la vista, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner de nombre vista empleados, ¿ok? Departamento. Siguiente. Le decimos que cree el servidor remoto, tal cual como lo estábamos haciendo con el de COVID. No requerimos autenticación, ¿sí? Y aquí nos muestra justo la información, tal cual como tenemos acá en el formato JSON, nos la va a mostrar acá. Y nos dice, vamos a crear el data source. ¿Okay? Nos muestra ya, tenemos creado el data source, ¿verdad? Y con esto podemos venirnos a la aplicación nuestra, ¿sí? Y vamos a crear la página que va a ser igual un reporte interactivo, ¿sí? Igual como el que hicimos en el de COVID. Le damos siguiente, ¿sí? Colocamos aquí reporte lista empleados, que sería el nombre. Le agregamos un menú, una entrada de menú. Le decimos que es con base en un fuente de datos REST. Vean ustedes que ya ahora aparecen los dos. ¿Okay? Seleccionamos la vista. Nos muestra todas las columnas que va a traer. ¿Sí? Puedo seleccionar unas. En este caso vamos a dejarlas todas. Le damos crear y ya tenemos el reporte interactivo. ¿Okay? Vamos a correr acá la aplicación. Y ya nos muestra aquí justamente, vean ustedes, el reporte, quitemos acá el menú, el reporte basado en la vista, basada en este servicio REST que está publicado acá. ¿Ok? Entonces, bien, nos venimos al reporte. Vean ustedes que fue el mismo método paso a paso para hacer el registro de nuestro web service, de nuestro servicio REST.
hacer el registro, crear el reporte interactivo y desde acá puedo inclusive también crear gráficos, bajar los datos y demás. Igual claramente yo puedo registrar todos los servicios, todas las opciones de nuestros servicios REST. Entonces por acá igual vamos a seleccionar la creación de un chart. En este chart lo que yo voy a querer es el nombre por el nombre del departamento, ¿verdad? Y lo que voy a querer acá es, por ejemplo, el salario. Y acá sí voy a hacer una sumatoria para saber por departamento cuál es el monto total de salarios. Y lo vamos a ordenar por el valor en forma descendiente. Le vamos a dar a aplicar. Ouch. Ahí está. Y nos dice, por ejemplo, que el grupo Research, o sea, el departamento Research, tiene un total de salarios de 10.875 y nos va mostrando ventas y accounting la diferencia en los salarios que tenemos. ¿Okay? De nuevo, esto está basado justamente en el servicio REST que nosotros hemos publicado. ¿Ok? De igual forma, continuamos con los accesos y demás, ¿verdad? Y también, si nos venimos aquí al Page Designer, tenemos opciones por acá para, de nuevo, validar todo lo que son los servicios REST. Entonces, resumiendo los pasos, ¿ok? Vamos, lo que hicimos fue cargar datasets de ejemplo. En este caso, ustedes ya pueden tener sus bases de datos con cargadas y demás. Seleccionamos nuestro dataset, ¿verdad? Una vez que hemos implementado los datasets, en este caso en particular, lo que hicimos fue ejecutar este script. ¿Ok? Ejecutamos este script. Este script nos brindó todas las operaciones que tenemos, ¿verdad? Habilita el esquema o habilita las opciones de ODS, de REST Data Sources o Oracle REST Data Services. Las habilita y crea el resto de las opciones, ¿verdad? Esos servicios REST los vamos a ver desde esta opción de RESTful Services, donde nos muestra todos los módulos que tenemos, ¿verdad? Nos muestra cómo está el acceso, nos muestra los módulos. Estos módulos nos permite ir navegando, ¿verdad? Teniendo el URL, ¿ok? Teniendo acá, por ejemplo, el template donde vamos a ir trabajando. Entonces, si yo selecciono el HOL del departamento, por ejemplo, él me dice que yo tengo dos métodos, ¿verdad? Que tengo el método get, en donde básicamente lo que tengo es un select asterisco from depth, ¿verdad? Y que tengo el método post, en donde tengo un begin insert into, ¿verdad? Y de igual forma, para los empleados, ¿verdad? Tengo el método get, tengo el método post. Okay. Esto es una vista, ¿verdad? Y como ven, como es una vista, claramente solo nos muestra el método get, ¿ok? Porque es una vista. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el get. Y aquí tenemos el get de la vista con el código del empleado. ¿Sí? Ahora bien, esta es la forma de hacerlo mediante un archivo de texto o un script, ¿verdad? Sin embargo, también si ustedes tienen otras tablas, ¿verdad? Se le puede habilitar a la tabla, una vez que hemos habilitado el esquema, se le puede habilitar a la tabla los servicios REST. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos el esquema habilitado completo, por lo tal nos da acceso a todas las tablas. Sin embargo, yo acá puedo llegar y habilitar únicamente para esta tabla de departamentos, ¿verdad? Que si no quiero que estén habilitados los dos, ¿verdad? Solamente esta, y aquí habilito el objeto REST por acá. ¿Ok? Bueno, por mi parte, eso sería.
Nos quedan 13 minutos em, por si tenemos dudas o consultas. Y hay Eh, varias. entonces, pues quedamos, somos todo oídos. Ok. Bueno, solamente quería adicionar a lo que ha comentado Adrián, es que, bueno, ustedes si tienen un servicio REST donde tengan, en este caso vimos operaciones del tipo GET, pero si tenemos operaciones POST o PUT, pues vamos a poder incluso utilizar un formulario que actualice la información para ese servicio REST. En este caso, pues teníamos la información del COVID, que por cierto, Adrián, puedes compartir el link en el chat del REST como tal. Exacto, eso. Gracias. Y, pero si tenemos operaciones que nos van a permitir hacer actualizaciones, pues podemos crear en Apex un formulario que nos actualice esa información. Y no necesariamente tenemos que utilizar el reporte interactivo para consumir servicio REST. Tenemos muchos otros componentes nativos que se pueden conectar con servicios REST. No solamente de servicios REST como tal que hayamos construido o que hayamos definido con anticipación, sino también consumir REST Enable SQL. Entonces allí están, digamos que las dos opciones y precisamente Marta estaba haciendo una pregunta. Ella decía, ¿puedo crear un servicio REST para conectando sus queries a una base de datos externa directamente para evitar usar database links? Exactamente. Y efectivamente, bueno, una de las razones que utilizamos los servicios REST es evitar los database links. Entonces, si tú tienes una aplicación en Apex y lo que quieres es consumir datos que están en una base de datos remota, tienes dos opciones. Una opción es que crees servicios REST para esa base de datos remota y en la aplicación de Apex, pues lo que haces es simplemente consumir el servicio REST, de acuerdo pues a las operaciones que hayas definido y así mantener o consultar los datos. La otra opción es utilizar REST Enable SQL, donde pues vas a poder especificar cuál es el esquema que quieres que esté disponible para consumir en un ambiente de Apex, por ejemplo, y pues vas a poder utilizar los objetos que estén en ese esquema, ¿ok? Que tú hayas definido utilizar, ¿ok? Entonces, allí estarían las dos opciones. Y hay otra pregunta de Villán. Adrián, él preguntaba que si vamos a tener un ejemplo con autenticación y pasando parámetros. Eso pues no lo vimos hoy, pero eso depende pues de la operación como tal. Si tenemos una operación que incluye parámetros y también que requiera autenticación. No sé si quieres añadir algo más. Correcto, sí. Aquí, bueno, en este caso, como ya tenemos desplegados los servicios, em, déjame ver si, porque como estos ya los tenemos desplegados, no nos va a pedir, no nos va a permitir hacer el despliegue, digamos, habilitar la autorización acá, ¿ok? Porque ya los tenemos habilitados. Tendríamos que, podemos ver si nos da tiempo, por ejemplo, de seleccionar otro dataset, ¿ok? Y aun cuando no nos vaya a dar tiempo de hacer todo el despliegue porque tenemos que eh, buscar los estatutos, el insert y todo lo demás, vamos a, por ejemplo, llegar al punto en el que selecciono la autorización. ¿Okay? Entonces aquí lo que hice, para que ustedes sepan, fue desplegué el sample data de HR, ¿verdad? Ya lo tenemos dentro de nuestros objetos, ¿verdad? Aquí está lo que es las tablas y demás que hemos cargado en nuestro esquema. Ustedes ven que aquí están las dos que creamos anteriormente y adicional esto. Entonces vamos a irnos, como lo estamos haciendo con otro esquema para el cual no tenemos un script, vamos a irnos por el RESTful Service, ¿verdad?
Y acá vamos a irnos por el Object Browser porque ya tenemos los RESTful Service habilitados. Vamos a seleccionar esta tabla, ¿ok? Tabla de countries. Y acá en la tabla, en el Object Browser, por medio del Object Browser, nos vamos a ir a la tabla que queremos. Este esquema ya tiene habilitado el ORDS. Si no lo tuviera habilitado, acá les aparecería un mensaje que les dice que tienen que habilitar el esquema, los servicios REST en este esquema y les da la opción de habilitarlo. Y aquí vamos a habilitar para este objeto los servicios REST, ¿ok? Y acá sí vamos a hacer que sea requerido la autorización, ¿verdad? Entonces le damos a aplicar, ¿ok? Y ya tenemos acá todo lo que es el servicio, el URI del servicio como tal, ¿ok? Voy a copiar esto por aquí, ¿verdad? Vean ustedes que a este momento, si yo me vengo para acá, pego esa dirección, nos va a brindar un error. ¿Por qué? Primero, porque está solicitando los datos de logueo hacia el ORDS, ¿verdad? Y segundo, cuando logremos ingresar o cuando ingresemos, lo que va a pasar es que no nos va a mostrar información porque aquí yo no tengo todavía los métodos get desplegados ni los métodos post. Por eso es que decíamos que es mucho más eficiente, más rápido cuando tenemos esquemas muy grandes, crear scripts, ¿sí? Porque acá yo tengo que iniciar por la creación del nuevo módulo, ¿ok? Entonces yo tengo los módulos, creo el módulo, ¿verdad? Y acá es donde nosotros vamos a tener, por ejemplo, este es el OEHR, el nombre del módulo, ¿verdad? Ponemos publicado. Este es el basepath. Y lo que me dice, ay, no me digas que pegué todo. Vamos a ver. Perdón. Porque acá. Ok. Problema de estarlo haciendo, de hacer las cosas en vivo. Entonces aquí tenemos el full URL, aquí es el basepath, ¿verdad? En este caso podemos nosotros colocar okay. Y acá, una vez que tenemos el módulo creado, ¿verdad? Con el basepath, tenemos que empezar a crear los templates, ¿verdad? Vean ustedes que esto que tenemos acá es justo lo mismo que vamos a ir creando por acá, ¿verdad? Entonces vean ustedes que, por ejemplo, aquí yo tengo OEHR, aquí tengo el REST, ¿verdad? Y aquí voy a ir creando cada uno de los templates, ¿verdad? Y acá lo que nos va a pedir es justamente la dirección completa. Vamos a ver si la tengo en algún lado por acá, que ya la perdí.
Ok. Ok. Y aquí voy a ir creando, ¿verdad? Cada uno de los handlers que tenemos y aquí voy creando el get, por ejemplo. Entonces aquí quedó el get y aquí le voy a poner select asterisco de esta tabla, Ujú, ¿verdad? Aquí el post, como decía Mónica, en donde voy a ejecutar un PLSQL, en donde tengo un insert, un update y demás. Por eso es que nosotros lo que decimos es crear el script y es más sencillo ejecutar el script como este que teníamos acá que ir objeto por objeto creándolo cuando estamos hablando de diccionarios de datos bastante más complejos. ¿Okay? ujú, exacto. Y bueno, pues el tema de la autenticación también es importante porque no queremos tener, muchas veces pues publicamos un servicio REST, pero no queremos que sea eh, solamente para consumo de ciertas personas, no que sea público. Entonces, eso también es muy importante cuando ustedes registran el servicio REST dentro de IPEX, pues allí les va a preguntar qué tipo de autenticación están utilizando. Bueno, hay otra pregunta que tiene que ver, hace Ronald, y es si necesito consultar una tabla de 20 o más bases de datos, ¿qué opción puede ser? Entonces, pues tú puedes obtener, por ejemplo, podrías crear un servicio REST para obtener los datos de cierta base de datos y así obtener pues todos los datos que necesitas al final. Obviamente, tendríamos que ver en detalle qué tantos datos o si definitivamente no es que no se puede crear un servicio REST en el que permitamos consultar todos los datos que necesitas de una sola vez. Entonces, habría que ver más en detalle el caso. No sé, Adrián, si tienes algún otro comentario en general. No, sí, no, en realidad es tal como lo comentas. Tendríamos que ver el caso en definitiva. Ujú. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar hoy de la sesión. Muchas gracias, Adrián, nuevamente por estar con nosotros y probablemente vamos a programar otra sesión con Adrián porque sé que este tema de redes pues, les interesa mucho. Déjenme saber si ustedes tienen algún tema que les gustaría compartir aquí en el Apex en español, Office Hours. Si tienen algún proyecto que hayan utilizado una integración muy interesante y pues que sea relevante para todos en la comunidad, me pueden contactar directamente en LinkedIn, Twitter o me pueden enviar un correo a monica.godoy@oracle.com y sería pues maravilloso contar con la participación de ustedes también como comunidad aquí en estas sesiones que tenemos de IPEX en español. Muchas gracias a todos por participar. Les deseo que se cuiden mucho y que tengan buenas fiestas en su casa con su familia. Muchas gracias. Chao, Adrián. Muchísimas gracias, felices fiestas a todos, disfruten, cuídense, quédense en casa, recuerden, aún estamos con este tema de que tenemos que quedarnos en casa, así es que disfruten, cuídense mucho y nos vemos el próximo año. Chao.